Y bueno, vamos a continuar con la historia de Sansón, segunda parte. Si no veniste el día del viernes, bueno, pues trata de conectarte ahorita. Y bueno, vimos el capítulo 13. Los que pudieron asistir, Dios habló a sus vidas. Amén, amén. ¿Se disfrutaron la enseñanza? Sí, a ver, dígalo así con un fuerte amén si es que sí. Ok, entonces una buena parte de la iglesia estuvo presente. Vamos a continuar con la segunda parte y Meni va a terminar el próximo domingo. Ok, vamos a leer el capítulo 14, versículo 1 al 4. Ok, vamos a leer solamente 4 versículos. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu entre todas las tribus israelitas con las que puedas casarte?, preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad u ocasión para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Oramos. Padre celestial, te damos las gracias una vez más en esta mañana y oramos para ponerme en tus manos y la vida de cada uno de los que por tu voluntad están hoy aquí reunidos en tu nombre. Quiero pedirte que me usa mi vida para poder predicar con sabiduría, con prudencia, con denuedo, con pasión, Señor, con esta preocupación de hacerlo bien, sin malinterpretar tu escritura, y que esta resulte de bendición para tus hijos y aprendamos mucho de esta historia del Antiguo Testamento y la relevancia del Evangelio, Señor. Así que estamos en tus manos, guíanos con tu Espíritu Santo y recibe la gloria de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy continuamos con la historia de Sansón. Estamos en el libro de los jueces, predicamos acerca de Débora, y luego de Gedeón y ahora de Sansón. Hemos elegido algunos personajes líderes jueces en esta travesía que estamos haciendo desde el Génesis. Ok, y es una historia de contrastes marcados en la vida de Sansón, donde tristemente parece ser como si lo más notable en su vida es lo pecaminoso de él. Pero sin embargo, Dios lo ha colocado como un ejemplo de fe en el libro en la carta a los Hebreos. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, aunque esto nos sorprenda cómo es que aparece en el libro, en la carta, de los grandes ejemplos de la fe. Algunas Biblias dicen héroes de la fe. ¿Cómo puede estar Sansón ahí observando su vida? Bueno, esa parte notable de su vida, esa parte que sí es buena, que sí camina en el Espíritu, siendo gobernado por el Espíritu Santo, es la que resalta en el libro, en la carta a los Hebreos. Ok, entonces dice Hebreos 11:33 y 34: se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe. Se necesita bastante tiempo, de Gedeón, de Barak, y luego aparece Sansón. Ahí está. Necesitaríamos demasiado tiempo. Dice: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Y su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Ahí está Sansón en la carta a los Hebreos. Creo que tú y yo podemos identificarnos con Sansón en algunos aspectos de su vida, tanto buenos como malos, porque estamos formados de la misma naturaleza, una naturaleza caída, pero que gracias a la misericordia de Dios, en su buena voluntad, nos hizo nacer de una nueva naturaleza. Hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de arriba.
no por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Puedes alabar a Dios por eso? Que teniendo esa naturaleza caída, se nos ha dado una nueva. Somos familia de Dios, somos pueblo de Dios ahora. Así que vamos a continuar. ¿Qué le parece? Bueno, en el capítulo 13, versículo 24, leemos que Sansón nació y creció. Y luego un versículo enseguida dice que el Espíritu empezó a manifestarse en su vida. ¿A qué edad? No lo sabemos. Solo un versículo a otro. Y luego en el capítulo 14, versículo 1, después de un versículo, Sansón ya es un joven que vive en el hogar con sus padres. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que en cada versículo que sucede uno al otro ha pasado un periodo de tiempo. Podemos decir recién nacido, bebé, niño, adolescente, un poquito más, y ya es un joven. En 3 versículos. ¿Cómo la ve? Entonces, 14:1, nos vamos directo para aprovechar el tiempo. Dice que cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Bueno, antes de comentar el texto, Sansón nació ¿en dónde? En Sora. Eso cuando leemos 13:24. Pero vivió en Magedán, o sea, un parte de Dan, o posesión de Dan, de la tribu de Dan. O sea, ahí estuvo viviendo. Y ahora se encuentra visitando Timna, ¿ok? O Timnat, puede ser. Entonces, nace, vive y luego está visitando a Timna. Timna significa, o Timnat, restricción o refrenamiento. ¿Recuerdas que estuvimos hablando acerca de la importancia de los nombres? El poquito lo tocamos el día viernes. Bueno, ¿por qué es tan importante acerca de los nombres? Y este primer significado, porque también se le da como porción o herencia asignada. Pero esto de restricción o refrenamiento me llama muchísimo la atención al leer la historia de Sansón. ¿Por qué? Bueno, porque para los impulsos de Sansón, para esos impulsos carnales, para Sansón no hubo restricción alguna. ¿Te das cuenta la importancia de los nombres? Ese era un lugar restringido, pero para él no. Y aquí vemos cómo viene una decadencia en su vida. Entonces, él no hubo restricción, a sabiendas que tenía un llamamiento divino, como un nazareo. ¿Ok? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Timna se encontraba al norte de Judá y hacía frontera con Ecrón, que era una de las principales ciudades filisteas. Y mencionamos qué tensión, porque los que vivían en Dan, en este caso en Sora, estaban viviendo bajo una opresión filistea. Allí está la frontera. Pero en medio de esa opresión y de vivir en frontera, pues sí había relaciones de filisteos y judíos, amistosas, amigables, comerciales, aunque en el fondo había un odio entre ellos dos. ¿Ok? Y dice que cierto día Sansón, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Ok. La atracción es una fuerza que tiene una cosa para atraer a otra cosa o hacerla que se acerque. ¿Ok? Eso es lo que es la atracción, así, una definición muy breve. Y yo sé que hay diferentes tipos de atracciones que tú y yo podemos tener. Podemos sentirnos atraídos hacia el arte, y en ello pues la música, la pintura, la literatura, la actuación, el baile. Nos podemos sentir atraídos por la ciencia, por la cultura, por los deportes. Son muchas cosas, el viajar.
Puede ser algo que nos atraiga muchísimo. Podemos ser atraídos también por muchas cosas y obviamente porque nos gustan. Ajá. Por ejemplo, la ropa, los zapatos. Ahorita que los tenis están en la euforia como nunca en toda la historia, ¿verdad? Siempre han estado de moda los tenis, pero ahorita es una cosa impresionante. Te puedes sentir atraído por los accesorios, por las herramientas, hermano, por las plantas, que ya te olvidaste de ellas, César. Sí, te puedes sentir que por cosas que hasta se te salen los ojos. Mira, oye, hasta se te salen los ojos, ¿verdad? Y sí, hay cosas que son buenas cuando estas se adquieren de manera moderada. O sea, no son malas en sí mismas, son buenas. Pero hay otras cosas por las cuales nos podemos sentir atraídos que son malas y que son pecaminosas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, Santiago 1:14-15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces la tentación, Dios no nos tienta, sino nuestros propios deseos. Entonces somos seducidos, ¿ok? Entonces, estando en Timna, Sansón se vio atraído por una mujer filistea. Aquí Sansón es atraído física y sexualmente, ¿ok? Y al respecto, una página leyendo dice lo siguiente: la atracción sexual se produce automáticamente, es instintiva e independiente de lo que uno piense o crea. ¿No se te hace interesante? Dice que es una energía que se siente en el cuerpo y sucede antes de los razonamientos. O sea, toma la iniciativa, te pega y ni siquiera has razonado. Dice que se percibe a través de los sentidos, especialmente de la vista, la apariencia, el lenguaje corporal, pero también entra en juego la audición, el tono de voz, el olfato, el olor corporal. Todo esto está jugando un papel en la atracción sexual. Dice: la atracción sexual es independiente de lo que yo creo que me conviene y con frecuencia es diferente de lo que yo conscientemente elijo. Así que puede ser atraído por el físico, por rasgos de una persona, por cualidades, etcétera. Y para terminar, dice que la apariencia, esa atracción que se da, se procesa en el cerebro de manera instantánea, inclusive antes de que nos demos cuenta. Dice que en menos de 2 segundos ya hemos hecho un juicio rápido. En menos de 2 segundos se puede desatar una situación que tú no esperabas, inesperada. Sansón es atraído por una mujer filistea estando en Timna. Una mujer filistea, tú puedes ver un diccionario, la mujer filistea es catalogada como una mujer vulgar e inculta, que no tiene interés por el conocimiento, ni por la literatura, ni por el arte. Entonces, imagínate, pero sí muy provocativa. Ajá. ¿Cuándo eres más vulnerable a la tentación? ¿Cuándo eres más débil a la fuerza de atracción pecaminosa? ¿Cuándo? Bueno, cuando tu debilidad se debe a tu débil relación con Dios. Cuando esa relación está descuidada. Cada vez que te alejas más y más de Dios, más y más te acercas al terreno de la tentación. ¿Sí queda claro?
cada vez que tú te alejas más de Dios, más te acercas al terreno de la tentación. Y esto puede ocurrir de una manera imperceptible, como dijimos, así en menos de 2 segundos. Tú ya puedes estar así. Ahora, no se da esto instantáneamente, de que te acerques al terreno de la tentación así de fácil. La tentación pues siempre va a estar presente, pero esto toma un proceso de tiempo. Ahora, digo que puede darse de manera imperceptible, por ejemplo, cuando empiezas a vivir un cristianismo de costumbre. Y esto significa que ya perdiste todo asombro por Dios y por lo que se da en un servicio donde Dios es adorado. Cuando se vive una tradición fría, en que la pasión por Dios se torna así, religiosamente fría. Tú asistes a la iglesia, prácticamente tu cuerpo es el que está aquí, pero tus pensamientos ya están en otro lado. Entonces, ¿cuándo eres más débil a la fuerza de la atracción pecaminosa? Bueno, también cuando tu debilidad se debe a que no te alimentas de la palabra de Dios. Cuando Dios deja de ser la fuerza que te atrae, escúchame bien, cuando Dios deja de ser la fuerza que te atrae, el pecado se vuelve atractivo. Deseamos el pecado cuando Dios deja de ser deseado por nosotros. Y esta mujer filistea fue como un imán con una fuerza magnética de tal magnitud, que atrajo a Sansón hacia ella. El magnetismo de la sensualidad y la provocación de esta mujer filistea, escúchame bien, fue mayor que la fuerza física de Sansón. Así que para eso la fuerza bruta no sirve para nada. ¿Estás consciente? Qué impresionante, ¿verdad? Que una frágil mujer lo arrastró hacia él. Entonces, esa mujer vio en Sansón a un hombre musculoso, varonil, viril, de gran cabellera, pero ella se dio cuenta que con su mirada lo prendió. ¿Cómo la ves? La Biblia dice que no te prenda ella con sus ojos. Ahora, ¿qué vio Sansón en esa mujer? Pues lo que sus pasiones carnales deseaban satisfacer. Él se vio atraído. Entonces Sansón era nazareo de nacimiento, pero desgraciadamente no de convicción. ¿Cómo la ves? En otras palabras, hay personas que nacen en cuna cristiana, pero el evangelio no ha nacido en ellos. Y eso es lo que estaba pasando con Sansón. Hay veces que nuestros hijos que nacen en una cuna cristiana, en veces no viven con asombro la gracia de Dios. Porque las cosas Dios así las estableció. Ahora, no quiere decir que con todos es así de ninguna manera. Nosotros tenemos 3 hijas que sirven y disfrutan y aman a Cristo, pero sienten muchos cristianos que no han estado en el mundo que dicen: no, el testimonio de ellos es más. ¿Yo qué puedo decir? ¿Qué testimonio puedo dar? No, el testimonio de aquel que fue un drogadicto, un ladrón, un matón, un esto, el otro, ¿verdad? Pero yo qué puedo decir que le impacte a las personas. Pues tu vida, esta gracia de Dios que te eligió desde bebé, antes de que nacieras, que ibas a vivir en su iglesia y que te guardó de una vida que lo iba a deshonrar. Bueno, Dios sabe lo que es la historia de cada quien, ¿verdad? Entonces, la mujer de Filistea, de Timna,
entró por los ojos de Sansón y se convirtió en su obsesión. Versículo 2. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Uy, 3 cosas: me gusta, quiero casarme con ella, tráiganmela. Me gusta su cara, me gusta su cuerpo. No les iba a decir me gusta su sensualidad, ni las partes de su cuerpo. Quiero casarme con ella. Quiere decir que yo no estoy dispuesto a esperar para conocerla y tratarnos y ser amigos y ver si es la persona que me conviene o no. Me gusta y quiero casarme con ella. Tráiganmela. En otras palabras, un hombre caprichoso, obsesivo. No voy a decir mimado ni consentido. No sé, la Biblia no nos dice, porque sus padres eran temerosos de Dios. Ahora, los padres eran los encargados de arreglar los matrimonios. Ellos decidían cuándo se llevaba a cabo el matrimonio y quién debía ser el compañero. Había matrimonios que se hacían estando ellos bien bebitos. O sea, los papás tomaban la iniciativa y eran los encargados y los responsables. Mi hija se va a casar con él o él con ella y así. Por eso él dice: tráiganmela, me quiero casar, así que tráiganmela, negocien, vayan. Me gusta, quiero casarme con ella, tráiganmela. ¿No te recuerda algunos niños que van con sus mamás en las tiendas comerciales y que les hacen un dramita? Por ejemplo, que dicen: mira mami, este juguete me gusta. Luego la mamá le dice: déjalo ahí. No, yo lo quiero. Que no. Cómpramelo, que te dije que no. Después de un rato el niño va bien contento en el carro con su juguete, ¿verdad? Me gusta, quiero casar con ella, tráiganmela. Versículo 3. Pero su padre y su madre se opusieron y les dicen: ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu entre todas las israelitas con las que puedas casarte? O sea, no hay ni una de los cientos, miles que hay en nuestra tribu, o entre los millones que hay entre todas las tribus con la que puedas casarte. O sea, no hay. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos para casarte con una adoradora de Dagón? ¿Cómo? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Sabes que has sido consagrado a Dios? Imagínate. Tú has sido consagrado a Dios desde antes que nacieras hasta el día de tu muerte. O sea, no hay ni una sola. ¿No te suenan estas palabras conocidas? En esta iglesia no hay nadie. Nadie me gusta. Todas están bien feas. Puede ser que algunas de estas frases tengan razón. O sea, en el cristianismo no hay nadie. He escuchado lo siguiente de cristianos que están siendo atraídos por personas no cristianas: es que nos llevamos súper bien, es que tenemos los mismos gustos. Es bien atento. Es más, yo lo voy a convertir. Yo voy a hacer que se haga cristiano. Es más,
es mejor persona, se porta mejor, tiene mejor testimonio que toda la ola que aquí vienen a la iglesia. De veras lo vieras, bien bonito. Nadie está diciendo que no es buena onda, ni que sea malo, o que no puedan ser buenos compañeros de vida. Nadie está diciendo eso. Cuando un cristiano y alguien que no es cristiano se unen, tienes a dos personas que no están de acuerdo en la parte más importante de la vida: la persona de Cristo. Nada más. No necesitamos platicar. ¿Quién es Cristo para él? ¿Quién es Dios para él? Tú hablas de que hay muchas cosas en común, pero en realidad no tienen trascendencia. Hay otras que al final tú te vas a dar cuenta. ¿Acaso no hay una sola mujer? Ahora, Dios puede traer tanto hombres como mujeres para tu vida. Amén. O ora a Dios y Dios va a hacer muchas cosas, o lo que Él deba hacer para ponerte con el hombre o la mujer de tu vida. Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Dios no está limitado a la cantidad de miembros que están aquí, y que a lo mejor para nuestras solteras a lo mejor no es nadie de los que está aquí, pero sí es un hijo de Dios o una hija de Dios. Amén. Entonces, no hay una sola mujer. Las filisteas representan las mujeres del mundo. Ojo, en Israel había mujeres hermosas, pero las filisteas eran seductoras. A Sansón le gustaban las mujeres del mundo, por eso nunca iba a encontrar a una mujer en el pueblo de Dios. Dice: ¿quién podrá encontrar a una esposa virtuosa y capaz, que es más preciosa que los rubíes? ¿Quién podrá encontrarla? Pues quien la ande buscando. Pero una mujer virtuosa no se encuentra en los antros. Allá se encuentran las del mundo. Así que no esperes encontrarla allá. Porque una mujer de ese valor que Dios le da no anda en esos lugares. Ahora, yo no estoy satanizando a las mujeres que estén ahí, porque Dios nos sacó del mundo y nos dio valor e identidad. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Sansón ante la oposición de sus padres? Versículo 3: sin embargo, Sansón le dijo a su padre, porque el padre era el principal en la cuestión de arreglar el matrimonio. A él es al quien le dice: consíguemela, a mí me gusta. Fíjate, primero le dijo: me gusta, quiero casarme con ella, consíguemela. Y ahorita ya le levantó la voz, ya hay signos de admiración. Dice una de las versiones: tómala para mí porque ella me agrada. Ahora, esta palabra de ella me agrada literalmente significa: ella está bien delante de mis ojos, independientemente si lo que hago está bien delante de los ojos de Dios. ¿Sí? O sea, para mí está bien, independientemente si para los ojos de Dios esto está reprobado. Y esto revela a un hijo que no está dispuesto a escuchar el consejo, ni la orientación, ni la exhortación, y mucho menos la advertencia. Yo la quiero, consíguemela. ¿Te das cuenta cuando alguien se obsesiona con alguien que por donde tú le veas no hay un vislumbre bueno que se vea? No quiere escuchar un consejo. Permíteme, vamos a hablar. No, es que lo que pasa que tú la traes conmigo, es que lo que pasa que a ti, y no vas a escuchar. Era una resistencia a la voluntad de Dios. Él quiere una mujer pagana, a una mujer idólatra.
Mira lo que dice Deuteronomio 7:1. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, versículo 3, no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Está desobedeciendo. Ve todas las violaciones que está cometiendo Sansón. Entonces el mandamiento para los israelitas de que no se dieran en matrimonio con otras naciones paganas, pues se aplica a nosotros los cristianos hoy en día. ¿Qué dice la Biblia? No te unas en un yugo desigual con un incrédulo. A pesar de todas las referencias buenas que digas, tú me puedes convencer a mí, pero yo te puedo decir, esto dice la Biblia. No te puedo decir que ores para que Dios termine diciéndote sí, cásate, ¿verdad? Con él. No. ¿Qué más explicación necesitas? Amén. Ahora, Sansón se muestra caprichoso y obsesivo. Pon atención en lo siguiente, el versículo 4. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad, una ocasión para actuar contra los filisteos, porque en este tiempo gobernaban a Israel. Caray, a ver, entonces vamos a ver. En medio de este drama que los padres los toma por sorpresa, la soberanía de Dios está presente. Ellos no se daban cuenta que Dios estaba obrando en todo esto, aún en esa obsesión y ese capricho de Sansón. Dios está buscando una ocasión y una oportunidad para ir contra los filisteos, y aquí se está abriendo. ¿Ok? Así que Dios de forma soberana estaba usando la desobediencia, la rebelión, el capricho, la necedad de Sansón y el desconocimiento de sus padres para llevar a cabo sus planes. ¿Ok? ¿Sí queda bien? ¿Sí estoy siendo claro? ¿No te va todo perturbado ya? Sobre todo los jóvenes. Ahora, para los jóvenes que le andan cerrando el ojo a las filisteas o a los filisteos del siglo XXI, este ejemplo de la soberanía de Dios no nos invita a que lo usemos de pretexto para justificar relaciones amorosas, afectivas con inconversos que la Biblia no aprueba. No, pues es que Jueces capítulo 14 nos dice que Dios está obrando y sé que va a obrar conmigo y con él, ¿verdad? Porque de algo podemos estar seguros, que vamos a sufrir las consecuencias, y Sansón las sufrió. ¿Ok? Y esto incluye a hombres y mujeres casados. ¿Ok? Así que Dios no guió a Sansón hacia la mujer, ándale, vente fortachón, ¿verdad? No, tampoco hizo que la mujer se le acercara. Dios permitió que Sansón hiciera lo que quería hacer. ¿Te has dado cuenta? Que viendo Dios nos puede detener, pero en veces nos deja andar en nuestros propios caminos, porque no hay otra manera de aprender o de entender. ¿Ok? Entonces lo dejó hacer lo que quería hacer, aunque este acto era pecaminoso. Y aunque Dios puede hacer que lo malvado del hombre sirva para sus propósitos, jamás justifica el mal que el hombre hace. Amén. Dios usó a Sansón a pesar de su pecado. Así que no te sorprendas cuando veas que un hombre que está viviendo una vida licenciosa, una vida de exceso, secreta, aparte, Dios lo use. Amén.
¿Cuántas personas no y se convirtieron, no levantaron la mano, no hombre, el culto estuvo? Y esta persona que está arriba, Dios la está usando a pesar de su vida. Amén. Porque Él va a llevar a cabo sus propósitos eternos, pero a Él no le va a justificar nada. Va a tratar con Él. Amén. Y eso es algo que puede nublarle la vida a la persona que piensa que no hay consecuencias de sus actos, porque todo se ve como en fuego. Amén. Continuamos con la historia, ¿sí? Así que después de la insistencia de Sansón, a los padres no le quedó otra que ceder a sus deseos. Pero tengamos presente que esto Dios lo estaba usando como una ocasión para atacar a los filisteos. Entonces aquí podemos aprender dos verdades, voy a decir teológicas. Una, la soberanía de Dios en todo lo que ocurre en la vida del hombre desde que nace hasta que muere. Dios es soberano y tiene los hilos moviendo cada acontecimiento. ¿De acuerdo? En este caso, en la historia de Sansón. Y número dos, la responsabilidad del hombre delante de Dios por decisiones y acciones durante el transcurso de su vida. Y en este caso particular, la de Sansón y su necedad. El hombre es responsable ante Dios, pero Dios es soberano. Los padres parten con Sansón en busca de la mujer filistea para formar la relación, y Sansón enseguida va a vivir una experiencia sobrenatural en un momento en que sus padres no se encuentran con él. Leemos el versículo 5. Ok. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. Y en ese instante el Espíritu Santo vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Bueno, aquí mata a un león joven, un cachorro, pero no pensemos que era Simba. No, ya, o sea, hablar de un león joven, estamos hablando de un león con una fuerza impresionante. Pero a mí me llama mucho la atención, lo atacó cerca de los viñedos de Timna. La pregunta es: ¿qué andaba haciendo Sansón cerca del viñedo? Si era un nazareo. De repente te puedes encontrar un cristiano y de repente así, y dices: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces por aquí? Y le dice: pues tú también, ¿qué haces por aquí? O lo ves saliendo de una licorería. Bueno, no se me ocurre ningún ejemplo, pero no sé qué estaba haciendo ahí. Cuando lees número 6, 3, 4, que él no debe tomar sidra ni nada, ¿verdad? De que venga de las uvas, pasas y todo eso. Nada de alcohol. Ahora despedazó al león, ¿verdad? Las quijadas del león, no con un palo, sino con la fuerza de sus manos. Ahora, ¿sabías tú que la mordida del león es una de las mordidas más poderosas que hay? La otra vez un conversor que tenemos dice PSI como la presión. Digo: ay, eso de PSI, ¿qué? Porque quería usarlo para pintar o para algo, pero no sé qué es el PSI, ¿verdad? Bueno, se dice que son libras por pulgada cuadrada. ¿Te lo explico? Pues no sé. O sea, me quedé igual. La cosa es que dije: bueno, está bien. La mordida del león, imagínate, más de 350 kilos es la fuerza del león. De un ser humano, pero que sea una quejada bárbara, son como 77, nomás date. ¿Cómo muerde, verdad? O sea, el PSI del león es como de 600 a 1000 PSI, el hombre 77, de cómo muerde el león. Pero esa es una de las poderosas, ya no te digo las demás, ¿verdad? La del oso grizzly, el jaguar,
el caimán, el gorila, el tiburón, pero me quedo con el cocodrilo del río Nilo. Tiene una fuerza de 5,000 PSI. Bueno, le rompió las quijadas a Sansón. Dice que en ese instante vino, por eso es una experiencia sobrenatural, vino el Espíritu Santo con poder sobre él y le despedazó las quijadas al león a mano limpia. ¿Dónde radicaba la fuerza de Sansón? En las bolas de sus músculos, en esa anatomía Schwarzenegger, en su cabellera. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? ¿En la cabellera? Ay, ¿sí o no? ¿En dónde? ¿En dónde? Ajá, en el poder del Espíritu Santo. Fue cuando viene sobre él, gobierna su vida y agarra y despedaza el león. Matar a un león a mano desnuda era una proeza que solamente se les atribuía, una hazaña a los héroes. Y ahí está. Pero la Biblia dice que no le contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Ahora, tú y yo no vamos a despedazar físicamente a un león como lo hizo Sansón. Pero si hay otras clases de leones que tú y yo sí podemos despedazar. Y ahí tú puedes hacer tu propia lista. Y uno de ellos es el león del temor. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, no importa que sea de depresión o de ansiedad, o sea, el poder y la victoria es nuestro. Amén. Pero si hay un león al cual debemos resistir firmes en la fe, ¿quién es? El diablo. Porque él anda como león rugiente acechándonos. Ajá. Así que ese león salió al acecho del león. Pero no le contó nada de lo sucedido a sus padres. Ahora, ¿por qué no le contó nada de lo sucedido a sus padres? Porque literalmente la Biblia lo deja registrado. ¿Porque no le creerían esa hazaña? ¿Tú por qué crees que no le contó a sus papás? O por el lugar donde andaba. Ajá. ¿Ya era qué? Ya se estaba manifestando en él. Seguramente ya había evidencias. Pero aquí hay algo. Él iba a tener contacto con un cadáver, con un muerto. Ajá. Entonces, esto era una violación al voto nazareo, que no tendría contacto con un muerto. ¿Ok? Versículo 7. Cuando llega a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. O sea, al principio la ve seducido, atraído, va con sus papás, me gusta, quiero casarme con ella, tráiganmela, van con los papás, van al encuentro de esa mujer y entonces Sansón conversa con ella y queda encantado. Entonces no solamente fue atraído por el cuerpo de la mujer filistea, ahora fue por sus palabras, de tal manera que quedó encantado con ello. Eso de encantado, quedó embrujado, quedó hechizado por esa mujer. ¿Te das cuenta que así es el pecado? Busca la oportunidad y la ocasión de acercarse. Y entonces ya no solamente la vio, ya habló con ella y quedó encantado. Todo empezó por los ojos y luego por los oídos. Así que el magnetismo de la sensualidad y la provocación de mujer lo arrastró hacia ella y ahí se comprometió. ¿Cómo ve? Entonces, vamos bien, vamos aprendiendo de esta historia. ¿Sí? A ver, dígamelo, hermano. A ver si le seguimos, versículos 8 y 9. Entonces vuelve más tarde a Timna para la boda.
¿Cuánto pasó? Un año, era la tradición. A la novia esperaba, él se iba y luego regresaba. Se apartó del camino, mira, va con sus papás cuando volvió a Timna para la boda. Se aparta del camino para ver el cadáver de león. Dice que el ladrón vuelve al lugar de los hechos, ¿cómo dicen? Algo así, ¿verdad? Que el asesino vuelve al lugar ahí Ajá. Yo cuando andaba bien borracho, hermanos, choqué y agarré y 2 carros los choqué y a uno lo metí casi adentro de una farmacia, me rompí toda la boca, me escapé, ahí voy con el carro y me meto en un hospital y luego les digo, ¿qué le pasó? Le digo, no, pues se me cayó una bocina. Yo les dije que se me cayó en la cara y ahí vengo. Y pues borrachón, pero regresé al lugar de los hechos, hermano. Que creo que al otro día me fui a asomar a ver qué había pasado. Vamos, una esta del correo toda doblada donde se quedó atorado el carro. Entonces él regresa para ver el cadáver de león. ¿Cómo la ve? Pasó un tiempo, pero regresó un año y fue al lugar, ¿cómo le llaman? Al cuerpo del delito, ¿no? Entonces encuentra un enjambre de aves que había hecho miel en los restos del animal. Ahí está un panal, la nieve, toma un poco de miel con las manos y se la va comiendo por el camino. Llega con sus papás y les daba a probar un poco, pero tampoco les dijo nada de dónde sacó la miel. Segunda vez. ¿Por qué? Porque la miel estaba contaminada, porque estaba en un cadáver y él la tomó con sus manos. ¿Cómo la ve? Hay algún comentarista que puede decir, esas cosas buenas de la miel, el evangelio y cómo Cristo y la gracia y todo. Aquí hay una situación muy clara del llamamiento de Sansón. ¿Ok? Entonces hay algo que a mí me llama mucho la atención en este pasaje. Versículos 8 dice que cuando volvió a Timna para la boda se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y eso de apartar del camino, ¿no te llama la atención que se apartó del camino? Entonces cada uno se aparta de los caminos. Cuando uno se aparta de los caminos de Dios, se mete en el terreno de la tentación. Y cuando uno se da la tentación, cae en pecado. Y luego uno se alimenta del pecado. Pero no es suficiente con eso. Ese pecado te lo llevas a la casa. Pero le ocultas a tu familia tu vida secreta. Voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, Sansón lleva ese fruto, él come y se lo lleva a la casa. Por ejemplo, cuando alguien se mete a negocios turbios, a grupos, y llevas el fruto de ese trabajo a tu casa, fruto de un trabajo sucio y de un dinero mal habido, y tú le ocultas lo que estás haciendo a los de tu casa. Ay, gracias, hijo, pero tú estás metido en un negocio sucio y tú te lo estás llevando a tu casa. Eso es lo que hace. Entonces, versículo 10, mientras su padre finalizaba los detalles del casamiento, Sansón hace una fiesta, como era costumbre de los jóvenes, así dice la palabra. Y la palabra que aquí se usa para banquete o fiesta tiene que ver con una clase de banquete en el que hay pisto. Hablando vulgarmente, hay bebidas alcohólicas. Y él hizo esa fiesta, aprovechó su boda para meter vino a la boda, algo que le estaba prohibido hacer. ¿Te das cuenta la decadencia y la corrupción que está teniendo Sansón? Él era un nazareo de nacimiento, sin embargo es una fiesta de borrachos previa a la boda. ¿Cómo la ve? Impresionante, ¿verdad? Y en esa fiesta
La novia se separaba con todas las mujercitas a la casa de su papá, pero Sansón con todos sus amigos aparte. En un lugar que decían, no, pues aquí vamos a tener nuestra boda. ¿Cómo la ve? Vamos a terminar. Esta es la segunda parte, ¿eh? Dice que cuando los padres de la boda vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. ¿Quién los escogió? Los papás de la novia. ¿Eran qué? Filisteos. Esta palabra que cuando vieron a Sansón, manuscritos dicen, se llenaron de temor. Lo vieron y dijeron, ah, caray, pues Edgar. Mira, Edgar, hasta levanta la mano. Aunque ahorita anda una dieta estricta, ¿verdad? Lo vieron, se intimidaron. Entonces le ponen 30 jóvenes. ¿Por qué? Pues para camuflajear la situación como sus acompañantes. Ahí está el amigo del novio. ¿Cómo la ves? El amigo del novio. 30 hombres que en realidad lo estaban espiando. Y él les dijo a estos jóvenes, ya en la boda, les propongo un acertijo. ¿Qué es un acertijo? Un enigma o una adivinanza. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón, ¿verdad? Hay uno, ay, no sé. Ajá. Dice, si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. ¿Cómo la ves? O sea, los acertijos, adivinanzas, eran una forma de entretenimiento allá en el oriente y se hacían las bodas y daban una recompensa a quienes encontraban las soluciones. Y les da. Dice, pero si no pueden encontrar la solución ustedes, entonces ustedes me van a dar a mí 30 mantos de lino fino. Y está hablando de traje y ropa especial para ocasiones especiales. ¿Cómo la ve? Dios está en medio de todo esto obrando, ¿eh? Recuérdalo, en medio de la desobediencia de Sansón, Dios está ahí con su soberanía. Y entonces les dice el acertijo, del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. Oh, caray. Él está usando la experiencia que tuvo con el león y la miel. Y era muy inteligente Sansón, porque era bueno para componer acertijos. Así esa experiencia la usa. Imagínate, les da 3 días más tarde, intentando resolver el acertijo. Al 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón, seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo. De lo contrario vamos a quemar tu casa y a tu padre contigo adentro. ¿O qué nos invitaste a esta fiesta solamente para empobrecernos? Imagínate, ¿eh? ¿Por qué le dijo seduce a tu esposo? Porque así eran las filisteas. Sedúcelo y sácale la respuesta, si no te matamos. Entonces hay 2 cosas: que eche mano de su manera de vivir y una amenaza que va a aumentar la presión. ¿Cómo la ves? Ellos sabían de su capacidad de seducción. Entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo, ok, aquí esto es bueno. Le dice con lágrimas, imagínese ese drama, esa Televisa ahí. Tú no me amas. Ay, no. Me odias. Ve, o sea, digo, no es cierto. Ve lo opuesto, no me amas, me odias. Y luego le dice, le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Entonces dice, ni a mi padre ni a mi madre le di la respuesta, ¿por qué te la habría de dar a ti? Ahora, escucha, entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Duraban las celebraciones 7 días, hermanos. O sea, 7 días llorando. No.
Hijo, dice que cuando llegó el séptimo día, él le dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia. O sea, le hizo un drama. Y como la canción de Cucucurú, Cucurú, Cucú Paloma, se le iba en puro llorar. Entonces te das cuenta de la capacidad del convencimiento de una mujer. O sea, fastidie y fastidie y fastidie. O sea, ya, hasta aquí lo tenía. Entonces, pues sí me acordé como porque me he dado cuenta, ¿verdad? No, yo sé cómo convencer a mi esposo. No, yo sé cómo hacerle para que caiga redondito. Yo sé cómo sacarle ahí unos billetitos. No, ahorita le hago un dramita, ¿verdad? ¿Han visto a Francesa Miranda? Una niña que hace muchos TikTok, ¿verdad? Y cuando va a una fiestecita sonriéndole a todo el mundo, a veces, vámonos si no te voy a hacer un drama. Bueno, entonces te das cuenta que la mujer no solo lo engañó y manipuló, sino que terminó traicionándolo. Ajá. Dice que ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Una mujer creyente jamás va a traicionar a su esposo. Ella siempre va a estar dispuesta a dar la vida por él. Proverbios 31 dice que su esposa le hace bien todos los días de su vida. Esta mujer no. Entonces, antes de que llegara el séptimo día, cuando llegó el séptimo día, antes de que se pusiera el sol, llegaron estos hombres. Ajá. Y se acercaron a Sansón con la respuesta y le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Ahí le dieron. ¿Se acuerdan que él usó su experiencia con la miel y el león? Y ahí le están diciendo a ellas. Imagínate. Ya casi se iban a cerrar las puertas cuando llegaron con la respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel y más fuerte que el león? Bueno, aquí la respuesta sería la seducción de una mujer. ¿O no? Él está explicando, le están dando la explicación de su enigma, pero en realidad esto es lo que era. Es más dulce que la miel y más fuerte que un león. Tú pudiste con un león, pero tú no puedes con esta mujer. Ajá. Y mira lo que les dice Sansón. Dame unos minutos ya. Y Sansón respondió con otro estilo de enigma, muy claro para esa época. Si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo. En otras palabras, te está diciendo de una manera grosera: usaron como un animal a mi esposa para la convencieron. Así la usaron como un novillo se usa para arar, porque si no, no hubieran sabido. O sea, esta me traicionó. Wow. Entonces dice que el Espíritu Santo vino con poder sobre Sansón, que desciende a la ciudad de Ascalón, de las primeras ciudades filisteas, y mata a 30 hombres. Los desnudó, les agarró sus ropas y se las fue a entregar a los 30 jóvenes. O sea, tomó las vidas de 30 ellos. Se abrió una ocasión para que Sansón empezara a destruir a los filisteos en medio de su desobediencia. Entonces mata a 30 hombres, le quita sus pertenencias, se las da a los que habían resuelto el acertijo. Y dice el versículo 19 en la parte final: pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Hay veces que Dios tiene que usar eventos muy tristes para que te des cuenta.
Si te ha pasado que mujeres han regresado a casa después de que les dijeron no te cases, no vayas, y ahí vas para atrás. Bueno, en este caso Sansón no está diciendo ya voy a dejar a mi esposa. Entonces el versículo 20 dice que entonces su mujer, este es el último versículo, fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Al amigo del novio, el papá le dio a la mujer, a su esposa. Y para Sansón fue una traición terrible. En otras palabras, lo que empieza mal, termina mal. Ahora Dios usó lo malo para llevar a cabo sus propósitos. Todo se acaba. Así pasa con un matrimonio que no está fundamentado sobre los principios sagrados del pacto del matrimonio. Entonces tú, el impacto que recibió Sansón por esto, lo que provocó en él. Bueno, vente el próximo domingo para que veas lo que va a pasar. Pero sí dijo Charles Spurgeon, Sansón en sí mismo es un enigma. Es impredecible. No lo puedes descifrar. Sansón te sorprende. Él no solamente era un hacedor de enigmas, pero él era en sí mismo un enigma muy difícil de explicar. Amén. ¿Qué te ha dejado esta historia? ¿Qué te ha dejado esta parte de esta historia? Llévala a casa, medítala, reflexiona, piensa en ello. Tu labor como padre. Ellos desconocían el propósito de Dios, pero ellos estaban obrando como un padre debe orar. O ponte a tus hijos en decisiones que esté tomando, necias o insensatas. Pero también piensa que si eso se da, a pesar de que tú te opongas, Dios está en medio. Amén. Y algo nos va a enseñar en nuestra vida. Pero tú como hijo, la historia de Sansón pudo haber sido diferente si él hubiera vivido bajo la autoridad. ¿Te acuerdas con los padres? Cuando el padre le dice al hombre de Dios, dinos bajo qué leyes debe vivir nuestro hijo, qué ley lo debe gobernar. Tenemos la Biblia. Amén. ¿Oramos? Padre celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Señor, porque nos tiene mucho que enseñar en estos días, Padre. Nos identificamos, Señor, con Sansón todas las veces que hemos sido débiles, Señor, y hemos cedido a tentaciones que solo nos han dejado lágrimas, dolor, tristeza y sufrimiento. Señor, nos identificamos porque nos hemos alejado de ti muchas veces al ser atraídos por el pecado. Queremos pedirte que nos ayudes con tu Espíritu Santo a que tú seas, Señor, nuestro mayor deleite. Que seas tú quien nos atraiga hacia ti con cuerdas y lazos de amor, y que permanezcamos ahí contigo en tu presencia, Señor. No dejes que el brillo, el oro de este mundo, Señor, nos seduzca y nos atraiga. Guárdanos de fornicar, guárdanos de adulterar, guárdanos de todo aquello que corrompa nuestra vida, y ayúdanos a permanecer firmes en la fe, Señor. Cuando el enemigo venga como león rugiendo, acechando contra nosotros, buscando devorarnos, porque tú eres el león de Judá, inmenso, divino, todopoderoso. Ayúdanos a resistirlo firme en la fe a ese león rugiente para que salga huyendo de nosotros. Y ayúdanos, Padre, a refugiarnos en tu fuerza. Ayúdanos a amarte, Señor, por sobre todas las cosas. Y ayúdanos a entender que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para vivir
en santidad, en justicia y en tu verdad. Líbranos de corrompernos, Señor, haciendo lazos de amistad con el mundo, Señor. Líbranos de toda tentación, Padre Santo. Guarda nuestra alma, guarda nuestra vida. Ayúdanos a ser moralmente íntegros, a no corrompernos. Y es solamente por tu poder y tu ayuda en nuestra vida. Es solamente por el poder gobernando el Espíritu Santo cada paso que demos que podremos caminar y vivir como a ti te agrada. De lo contrario fracasaremos, Señor. No es nuestra fuerza, es tu poder en nosotros los que nos ayuda a caminar en victoria. Sin ti somos hombres derrotados y muertos, Señor, y presa fácil del enemigo. Pero somos de tu propiedad, somos tuyos, Señor, y tú peleas la batalla por nosotros, Señor. Así que te damos las gracias y te ruego por cada uno de tus hijos hoy presente aquí, para que seas glorificado en sus vidas, Señor, en cada paso que ellos den, cada decisión que deban tomar. Reina ahí, Señor. Te damos las gracias por esta historia, estas dos partes que nos han enseñado mucho, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por siempre y para siempre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano.